Hola, soy Vicente de los dos relojes y hoy día quería conversar un poquito sobre el principio de inducción. Eh, y lo que quería ver del principio de inducción era un poco hacer un resumen de él em, y ver un par de ejemplos. En realidad un ejemplo un poco largo, pero eh, eso me gustaría dedicarme hoy día. Así que eso. Ok, el principio de inducción es un poco etéreo cuando uno lo ve en el curso, pero básicamente es una regla de inferencia para casos donde yo quiero demostrar que se cumple algo para un subconjunto como infinito de los naturales. ¿Ok? Entonces, me gustaría demostrar algo, por ejemplo, como para todo n perteneciente a los naturales, con Sn mayor o igual que algún n0, un punto de partida, se cumple, ¿sí? Uno pone una coma de repente, pero también puede escribir se cumple una proposición respecto a n. ¿Ok? Y lo que me dice esta regla de inferencia es que para demostrar algo así, para ver que algo así es verdadero, lo que voy a tener que hacer va a ser tres pasos. Uno, verificar que se cumple la proposición para mi primer n, para mi primer término. Entonces, básicamente es ver que se cumple esto, de que la proposición para mi primer término es verdadera. ¿Ok? Y eso suele ser una parte bien sencilla, si no es muy complicado ahí. Y a esto se le llama coloquialmente, bueno, no sé si tan coloquialmente, pero caso base. ¿Ok? Luego le dice, ok, ahora, dado un n, dado un, o pongámosle un m para ser más explícito, para no confundirnos con este n de acá. Eh, bueno, podría ser un n en verdad. Ok, bueno, pero dado un n, asumimos que para todo k natural que se encuentre entre mi punto de partida y este n que me estoy dando aquí, ¿no es cierto? Este n es el mismo que este de acá, ya me refiero a ese. Eh, para todos esos se cumple la proposición. Es decir, básicamente estoy diciendo que la proposición respecto a cada uno de esos k es verdadera. Y finalmente le dice, ok, bueno, esto es lo que, perdón, antes de decirlo lo siguiente, esto generalmente se dice como hipótesis inductiva. Con ese paréntesis me refiero a todo esto, ¿sí? Y por último le dice, ok, ya verificó el caso base, ya asumió que se cumple para cualquier k entre su punto de partida y algún n arbitrario, y ahora lo que tiene que hacer es verificar, esto es lo importante, que con su hipótesis inductiva usted es capaz de demostrar eh, que la proposición respecto a n más 1, es decir, el siguiente a este n de acá, eh, el que estoy marcando en un circulito, ese, el siguiente respecto a ese, ¿ok? Ese es n más 1, y queremos ver que la proposición se cumple para ese n más 1. Y si nosotros somos capaces de mostrar eso con la hipótesis inductiva, que es, bueno, todo esto
todo lo que está en el punto 2, habremos demostrado por inducción lo que se nos pide. Y aquí es como, aquí es donde uno se ensucia las manos y donde trabaja más, y a esto generalmente se le dice paso inductivo. Paso inductivo. Perdonen mi letra, sé que es muy malo, pero hago lo mejor que puedo. Ok. Y esa es un poco la idea de la inducción. ¿Por, y por qué funciona? Al menos la idea es que yo estoy demostrando que se cumple para n0, ¿sí? Para n0 se tiene la proposición, ¿sí? Esto es verdadero. Después asumo que para todo k entre algún n arbitrario y ese n0 se cumple, ¿no es cierto? Tengo p de k, o si quieren ser incluso más explícitos, que no es necesario, la proposición de respecto a k es verdadera. Y finalmente muestro que esto de acá, ¿no es cierto? Que esta hipótesis inductiva implica que se cumple la proposición para el siguiente a este. ¿Y qué significa todo esto que acabo de decir? Sé que lo dije de nuevo, pero significa que como mostré el primer caso, y yo sé que para cualquier n, para cualquier n, para cualquier n, yo sé que voy a poder ocupar los anteriores, ¿sí? Mis datos, mis proposiciones anteriores para probar ese. Entonces, y esto es lo bonito, puedo ocupar el primero para probar el segundo. Y después el segundo para probar el tercero, porque en ese caso mi hipótesis inductiva sería como todo esto para atrás. Y después el tercero para probar el cuarto. Y el cuarto para probar el quinto. Y así. Entonces, a partir de los datos anteriores, a partir de los casos anteriores, siempre voy a ser capaz de demostrar el siguiente. Como mostré el primero, entonces puedo mostrar el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el etcétera. Sí, esa es la idea. Y aquí lo que intenté hacer, a lo mejor, perdón, como que me puse a escribir nomás, pero básicamente me refiero como a una serie de dominos. ¿Sí? Con que vote el primero y verifique que el primero va a votar al siguiente y que el siguiente ese siempre va a votar al siguiente y el siguiente ese siempre va a votar al siguiente, siempre voy a votar al siguiente, básicamente. Este va a votar al n más 1 y este va a votar al siguiente. Sí, a lo mejor aquí tuve que haber puesto n más 1 y aquí n más 2, perdón. Pero esa es la idea. Ok, entonces ahora me gustaría que viésemos un ejemplo de cómo se aplica esto. Y el ejemplo está en el apunte de Introducción a la Álgebra, uno de los ejercicios de los problemas, y es muy típico, muy típico, pero bastante ilustrativo, y espero que no se aburran mucho del ejercicio, pero creo que les va a gustar. Y básicamente dice que demuestre, uy, qué feo, demuestre que para cualquier n mayor o igual que 1, se tiene lo siguiente, 2 por 7 a la n más 3 por 5 a la n menos 5 es divisible por 24. Aquí una pequeña observación. Si A es divisible por 24,
O sea, uno podría poner cualquier número, pero aquí estoy poniendo 24 porque aquí queremos ver qué pasa cuando uno divide por 24. Si A es divisible por 24, eso es lo mismo que decir, a lo mejor tuve que haberme ahorrado el sí, es lo mismo que decir que A es igual a 24 por ejemplo, L, con L un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo divida A en 24, como A es 24 por L, donde L es un entero, 24 con 24 se va y me queda L y me queda entero. Es decir, que cuando un número es divisible por 24, al dividirlo por 24, obtengo un número entero. Eso es todo lo que quiero decir con eso. Y esto se aplica para cualquier número. Yo fácilmente podría cambiar aquí 24 por B, ¿sí? Y aquí decir A es B por L y cuando divido A por B, se me irían los B's, me quedaría L y me quedaría entero, ¿ya? Y aquí por lo general vamos a pensar que tanto A como B son enteros, ¿ok? Eh, entonces hablamos de la divisibilidad de enteros, ¿ya? Aquí como solamente para ser un poquito más riguroso, con A y B en los enteros. Ok, entonces mostremos esto por el principio de inducción. ¿Qué nos decía el principio de inducción? Primero dice, verifique su caso base. Y mi caso base, fíjense, me dice que tengo que mostrar esto para todo n mayor o igual que 1. Y lo que me dice eso es que lo tengo que mostrar para cualquier natural que esté entre 1 y, bueno, no hay ningún término ahí, que son 1, 2, 3, hasta el infinito. ¿Sí? Pero cualquier natural. Entonces, obviamente, empieza con el 1. ¿Sí? Entonces, empezamos desde el más chiquito. Entonces, uno escribe caso base. Ok, caso base. Y uno lo que quiere verificar, esto es como lo que a uno le gustaría verificar, que la proposición para 1 es verdadera. Y en nuestro caso va a ser sencillo, ¿no es cierto? Porque 2 por 7, y aquí el n lo estoy reemplazando por el 1, porque es el caso base. Entonces, 1 más 3 por 5 a la 1 menos 5 es, bueno, antes de decir eso, esto es 14 más 15 menos 5, lo que es 24. ¿Y 24 es divisible por 24? Sí, 24 es divisible por 24 porque cuando tomo 24 y lo divido por 24, 24 partido entre 24 es igual a 1. Y 1 pertenece a los enteros. Por tanto, efectivamente, tengo que, se cumple de que este número de acá, 2 por 7 más 3 por 5 menos 5, es divisible por 24. Entonces uno lo que anotaría, eh, es, luego, este número es divisible por 24. Y ahora uno pasa al siguiente paso. En cierta inducción le dice caso hace y ahora escriba su hipótesis inductiva. Hágala explícita. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis inductiva aquí? Va a ser que, dado un n, sea n, un entero, ¿sí? Nuestra hipótesis inductiva va a ser que para todo k natural que se encuentre entre 1, que era nuestro caso base, y n, este número, 2 por 7 a la k más 3 por 5 a la k menos 5, es divisible
24. ¿Ok? Y listo, esa es mi hipótesis inductiva, no tengo que hacer nada más. Tengo que explicitar mi hipótesis, pero no es nada más que eso. Y es simplemente decir que se cumple para un rango, ¿sí? Y lo que voy a querer hacer ahora, en mi paso inductivo, va a ser que mi hipótesis inductiva, mi hipótesis inductiva me va a implicar, voy a hacerlo con otro color solamente para seguirlo adelante. Mi hipótesis inductiva me va a implicar la proposición para n más 1. Porque aquí lo dijimos hasta un n, ¿no es cierto? Y vamos a ver que, sabiendo los casos anteriores, vamos a poder demostrar el siguiente. Entonces, uno empieza a mirar este número. 2 por n más 1, más 3 por 5 a la n más 1, menos 5. Uno mira ese número y uno quiere ver que ese es divisible por 24, ¿sí? Porque eso sería verificar la proposición para n más 1. Eso parece una S, eso es un n. No me sale mucho mejor, pero bueno. Ok, entonces uno quiere ocupar su hipótesis inductiva. Por lo tanto, nuestro objetivo, va a ser de alguna forma armarnos nuestra hipótesis inductiva. Es decir, encontrar un número de la forma de acá, lo que estoy subrayando aquí arriba. ¿Ok? Voy a hacer más explícito esto de acá. ¿Sí? Queremos encontrar un número así. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder aplicar nuestra hipótesis inductiva y decir, ah, ya, ese es divisible por 24. Así que intentémoslo. Vamos a descomponer ese n, porque queremos, ese n más 1, perdón, porque queremos encontrarnos un n. Ya ahí el tiro va a quedar un poco más claro por qué. Entonces me va a quedar 2 por 7 a la n por 7, ¿no es cierto? 7 a la n más 1 es 7 a la n por 7. Y 3 por 5 a la n más 1 me va a quedar 3 por 5 a la n por 5. Y el menos 5 ahí no se ve afectado por lo que hicimos, ¿sí? Ahora, como les dije, voy a querer ocupar mi hipótesis inductiva. Y lo que acabo de escribir a priori no me permite ocupar mi hipótesis inductiva porque se ve un poco distinto, ¿sí? Aquí no tengo 2 por 7 a la n más 3 por 5 a la n, menos 5, pero puedo intentar armármelo de alguna forma, ¿sí? A la mala a lo mejor. Puedo, por ejemplo, de este 14 por 7 a la n, puedo sacar un 2 por 7 a la n más lo que reste, que es 12 por 7 a la n, porque este más este me va a dar justamente este 14 por 7 a la n. Y lo mismo para el 15. Yo quiero sacar un 3 por 5 a la n. Entonces aquí tengo que estar sumando 12 por 5 a la n. Y el menos 5 lo estoy arrastrando todo este rato. Y ahora voy a agrupar. Y puedo agrupar porque la suma, multiplicación y todo eso siguen las reglas auxales, ¿no es cierto? Asociativa, conmutativa, todo lo que nos gusta. Y voy a asociar 2 por 7 a la n más 3 por 5 a la n menos 5. Y bueno, aquí tengo un par de términos flotando que voy a factorizar. Aquí hay un término con 12 y otro término con 12. Los voy a factorizar. 12 por 7 a la n más 5 a la n. ¿Ok? Y aquí yo te pillé. Aquí está algo donde puedo ocupar mi hipótesis inductiva. Esto no es directamente mi hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva me dice que números de esta forma, como lo que acabo de subrayar, son divisibles por 24. ¿Ya? Y
yo dije que eso se cumplía para todo k desde 1 hasta n. ¿Y que tengo aquí? A n. Tengo n. Por lo tanto, puedo decir, ah, ya, este bicharraco de acá que subrayé es divisible por 24. Por lo tanto, por lo que conversamos un poco más arriba, este número de acá va a ser 24 por L. ¿Ya? Y aquí L es algún número entero. ¿Sí? Podría ser natural, simplemente pongo entero porque, por si acaso. Pueden poner natural si quieren. Y esto tengo que arrastrar el siguiente término, z a la n más 5 a la n. Entonces aquí fue muy importante haber ocupado nuestra hipótesis inductiva, porque si no, no hubiésemos podido avanzar. Y eso en general va a suceder. Muchas veces en el punto en que se quedan atascados en una inducción, va a ser donde tienen que ocupar inteligentemente su hipótesis inductiva, o puede que hayan ocupado la hipótesis inductiva en el principio y después sea un poco más complicado, o sea al final, pero en algún momento tienen que ocuparla. Eso siempre tienen que ocuparla si es que están demostrando algo por inducción. Ok, y aquí estamos casi listos. Lo único que nos faltaría ver es que 7 a la n más 5 a la n es par. ¿Y por qué eso nos apañaría? ¿Por qué sería bueno que eso sucediese? Porque si este es par, si este fuese par, fuese par, entonces, ¿qué significa que sea par? De que 7 a la n más 5 a la n es 2 por algún entero. Vamos a ponerle, um, ¿qué letra me gusta? Que no haya ocupado. Ya, V. V, con V perteneciente a los enteros. ¿Ok? Entonces, si eso se cumple, si es par, entonces puedo escribir 7 a la n más 5 a la n como 2 por algo. Y lo entretenido de eso es que puedo agrupar este 2 con el 12 de acá arriba. ¿Y qué voy a lograr con eso? Voy a obtener un 24. Y va a ser, básicamente, voy a continuar esto por acá. Entonces, si supiese lo que dije, que 7 a la n más 5 a la n es par, entonces tendría que esto es igual a 24 por L más 12 por 2 por V. Y esto es 24 por L más V. Y obviamente L más V es un número entero. ¿Ok? Entonces me falta verificar eso. Y uno nuevamente lo puede hacer por inducción. Uno puede verificar que esto siempre va a ser par. Pero me gustaría hacer algo un poquito, no tan distinto, pero un poquito distinto. Me gustaría verificar que para todo n, mayor o igual, perdón, para todo n natural, n mayor o igual que 1, si b es impar, entonces b a la n es impar. Y esto es bastante intuitivo porque se debería cumplir, porque al multiplicar números impares siempre obtengo un número impar. Por tanto, b por b me va a dar un número impar. B cuadrado, que es un número impar, por b me va a dar un número impar, etc. Por tanto, tiene mucho sentido. Y lo podemos demostrar rápidamente por inducción. Hagámoslo muy rápidamente. Solamente para repasar, vemos nuestro caso base. ¿De dónde empezamos? En este caso, del 1. ¿Sí? Del 1, que está ahí. Entonces decimos, ya, vemos que se cumple la proposición para 1. Ok. B a la 1 es B, que es impar. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Verificamos el caso base. B es impar. B a la 1 es impar.
Veamos nuestra hipótesis inductiva. Entonces va a ser básicamente, dado n, natural, para todo k natural que esté entre 1, que era nuestro primer caso, y n, b a la k es impar. Y finalmente hacemos nuestro paso inductivo. Y básicamente va a ser bastante sencillo porque quiero ver qué pasa con b a la n más 1. Pero como vimos, eso es b a la n por b. Y yo sé, por mi hipótesis inductiva, que tú, b a la n, yo sé que b a la n es impar. Por mi hipótesis, por mi hipótesis inductiva. Aquí está. Dado n, bla, 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 b a la k es impar para todo k entre 1 y n. Y permito la igualdad respecto a n. Por lo tanto, b a la n es impar. Y además, sé por enunciado que b es impar. Por tanto, como tengo un impar por un impar, entonces b a la n más 1 es impar. Por lo tanto, acabo de mostrar de que cualquier potencia de un número impar siempre va a ser impar. ¿Y por qué eso es interesante? ¿Por qué eso fue acá y por qué nos ayuda? Bueno, porque aquí voy a tener de que el 7 a la n, es impar, y que el 5 a la n también es impar. Y impar más impar siempre es par. Por lo tanto, siempre puedo escribirlo así. Y con eso puedo hacer esta conclusión y lo puedo como reescribir si quieren ahora en morado. Y básicamente decir, ya, 24 por L, que era lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Nuestra primera inducción, más 12 por 2 por V, y obtengo lo que quería. ¿No es cierto? Que puedo escribir mi número original, que esto fue un poquito largo, así que a lo mejor se les puede haber olvidado, pero que mi número original, un segundo, mi número original que está acá, L, es divisible por 24. ¿Por qué? Porque si yo miro toda esta serie de igualdades, lo único que hice fue decir, ya, entonces esto es igual a 24 por algún entero. Entonces eso significa que es divisible por 24. ¿Ok? Eso. Y creo que ahí queda un poco más claro como que podría ser la inducción, pero me gustaría hacer un comentario final respecto a lo que uno conoce como inducción débil versus inducción fuerte. Ok, lo único que quiero comentar aquí, no me voy a alargar mucho, pero cuando nosotros estábamos viendo el tema de la inducción, voy a subir un poquito, quiero llamarles la atención, o sea, indicar su atención a algo. Cuando nosotros empezamos todo esto, nosotros dijimos aquí que se cumple para todo K perteneciente a N. Pero a lo mejor, de repente, eso puede ser mucha información y a veces uno solamente necesita un un existe. Uno podría reemplazar esto por un existe. ¿Ya? Y en ese caso uno habla de inducción débil. Uno ocupa algún caso, ¿sí? Que generalmente suele ser el inmediatamente anterior al que quiero probar. Pero uno ocupa un caso. Y
como vimos ahora, como en el ejemplo que nosotros hicimos, nosotros solamente ocupamos el caso anterior, ¿no es cierto? Aquí, cuando nosotros vimos nuestra hipótesis inductiva, acá donde estoy poniendo la flecha de naranja, esta flecha naranja de aquí, vimos solamente el caso inmediatamente anterior. Vimos un caso, es decir, existe algún K que lo cumple. Y nos bastó ocupar ese para demostrar lo que queríamos. Y lo interesante es que va a haber ocasiones en que vamos a necesitar más de un caso. Y ahí es cuando uno pide para todo. Ahora, en estricto rigor, no hay problema con que ocupen inducción fuerte y digan para todo K entre mi caso base y el límite que me puse. No hay problema que pongan un para todo K entre esos. Simplemente como que están asumiendo más casos de lo que es necesario. Eh, pero es eso. Pero sí van a haber ejercicios tipo Fibonacci, ¿sí? Fibonacci por lo general requiere, por cómo está definida la sucesión de Fibonacci, que ocupes más de un caso. Entonces, con lo que los quiero dejar es que la inducción débil, uno suele ocupar existe, un K entre mi caso base y el N, ¿ya? Y como comentario, suele ser el inmediatamente anterior. Y por otra parte, inducción fuerte, uno escribe lo que nosotros veníamos escribiendo todo este rato, que es para todo K entre mi caso base y N, ¿sí? Bueno, y uno se cumple P de K, ¿sí? En ambos casos. Entonces, la única diferencia es mi hipótesis inductiva, eh, pero a lo mejor de repente eso va también a afectar a mi paso inductivo, si es que tengo que ocupar más de una hipótesis. Y aquí ocupo más de un K, o en realidad ocupo más de un P de K. Sí, ocupo más de una proposición. Por ejemplo, podría ser eh, la primera, perdón, la anterior a N y N, ¿sí? Pero básicamente ocupo más de una vez la proposición para P de K y para otro P de K prima, por ejemplo. Eso, no sé qué tan largo me habrá quedado el video, espero que no mucho, em, pero espero que les haya gustado, espero que se haya entendido, cualquier comentario siempre se acepta. Y eso, mucha suerte en todo, que les vaya muy bien, cuídense y nos vemos pronto en algún otro video. Chao. Ahora, si me dejara dejar de, a ver, no me deja dejar de grabar. Probablemente no pueda editar esta parte porque no sé editar. A ver. Ahí está. Ahora sí. Adiós.